Bienvenido. Buen día, Tania. Nosotros nos encontramos aquí en la Intendencia de Montevideo, precisamente en la sala Ernesto de los Campos, porque se sigue desarrollando lo que es la 27ª edición de la Cumbre de Mercociudades. Y en esta oportunidad estamos para hablar con Esther Litovsky, presidenta de la Unión Internacional de Transporte Público, quien va a ser disertante de una de las mesas que comenzará en algunos minutos, a quien agradecemos estos minutos por Ciudad Viva. Y hablando de transporte público, Esther, queríamos consultarla sobre cuál ha sido el impacto de la pandemia en el transporte público en el continente, si eso ha tenido efecto. Bueno, efectivamente, el impacto que ha tenido la pandemia del transporte público en todo el mundo, no solamente acá en América Latina, ha sido terrible. Muchos sistemas, la mayoría de los sistemas, hemos estado durante mucho tiempo transportando exclusivamente a los trabajadores esenciales, por lo cual estábamos trasladando un 90% menos de demanda que la habitual. Pero el transporte público siguió funcionando durante toda la pandemia porque era fundamental que la gente que tenía que trabajar como trabajadores esenciales tuviera la posibilidad de llegar a sus trabajos, que era fundamental para toda la ciudadanía. Así que, ¿cómo fue la sustentabilidad económica en ese periodo específico de estos transportes públicos? Obviamente en muchos casos son con fondos del Estado. Bueno, en realidad han necesitado en todos los casos apoyo de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales, de los gobiernos que pudieran apoyar, porque había una conciencia generalizada de que el transporte público tenía que seguir funcionando. Entonces, en ese aspecto, los gobiernos han brindado el apoyo que podían dar, porque tampoco los gobiernos estaban con demasiados recursos, porque claramente tenían que sostener todo el tema de la sanidad, de lo que funcionaba, o sea, la limpieza, por ejemplo, que requerían los hospitales, todo el sistema de vacunación que se requería, todo el apoyo que había que dar para la gente que se estaba enfermando de COVID, requería recursos públicos que no estaban previstos en ningún lado. Entonces, todos los gobiernos estaban sufriendo escasez de recursos, pero dentro de esa escasez de recursos se regulaba para que el transporte público pudiera seguir funcionando. La sostenibilidad económica y financiera del transporte público es un tema muy relevante y que está en permanente análisis, pero también está el tema de la sostenibilidad medioambiental o ambiental de lo que es el transporte. ¿Cómo se vincula el transporte público con estas nuevas realidades de hacerlo sustentable, tanto para los pasajeros económicamente, pero también para el medio ambiente? Que el transporte público realmente es fundamental para la sostenibilidad de nuestras ciudades es algo que ya habíamos empezado a tener conciencia antes de la pandemia. Claramente la pandemia puso esto de una forma mucho más clara. Nuestras ciudades desde hace 70 años estaban construidas para los autos particulares. Ya había conciencia de que eso no era más sostenible. No era más sostenible por el tema de la contaminación local, por el tema del cambio climático, por el tema de los ruidos, por el tema de los accidentes. Tenemos muchísima gente que muere en accidentes viales, muchos heridos en accidentes viales. El transporte público también es fundamental para permitir acceder a los más vulnerables a oportunidades que de otra manera no podrían acceder. Por otra parte, las ciudades se hacen mucho más competitivas y mucho más productivas cuando el transporte público realmente funciona adecuadamente y eso, por supuesto, beneficia no solamente a las ciudades, sino también a sus países. La irrupción de ómnibus eléctricos, por ejemplo, y de otras modalidades de transporte eléctrico han ayudado en ese sentido. ¿Todavía no son sustentables en el largo tiempo? No, por supuesto que es el camino para ir recorriendo. Los buses eléctricos son fundamentales. Y por supuesto que sean la columna vertebral del transporte de aquellas ciudades que con sus buses se sostienen, aquellas que tienen metro, por supuesto, aquellas que tienen tranvías, aquellas que tienen trenes suburbanos. Esos transportes públicos tienen que ser la columna vertebral, en lo posible todos eléctricos, pero además tienen que integrarse con otros modos. Por supuesto, integrarse con la caminata y la bicicleta, que desde la pandemia lo tenemos clarísimo eso, pero además integrarse con unas nuevas modalidades como los automóviles compartidos o a demanda, los buses compartidos a demanda, que son elementos que están apareciendo nuevos y que hacen una integralidad y que si están
debidamente integrados en una app, donde el usuario pueda mirar su app y ver la mejor forma de llegar desde su origen hasta su destino final, realmente es el ideal, porque entonces tendremos un transporte público sustentable, tendremos movilidad sustentable y en consecuencia tendremos ciudades sustentables. Y en el caso de Montevideo, por ejemplo, ¿cómo lo ha visto la ciudad desde el punto de vista del transporte? ¿Qué información ha recibido? Y sabemos que Montevideo está muy avanzada en este aspecto de los buses eléctricos, está muy avanzada en el tema de la movilidad sustentable y por eso felicito a la ciudad de Montevideo por estos avances que realmente son un ejemplo no solamente para América Latina, sino también para el mundo. Esther Litovsky, presidenta de la Unión Internacional de Transporte Público de América Latina, le agradecemos estos minutos con Ciudad Viva, como decíamos, compañero de la amabilidad de Litovsky para dar esta entrevista, teniendo en cuenta que en unos minutos ya disertará aquí en lo que es la 27ª edición de la Cumbre de Mercociudades. Así que volvemos.